Shalom, que el Eterno les bendiga. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a conversar un poquito acerca de la porción de la escritura llamada Re. Solamente quiero compartir una corta reflexión al respecto. Vamos a darle lectura al capítulo 11 del verso 26 a el verso 30 del libro de Deuteronomio, conocido en Occidente como Deuteronomio, y en hebreo Devarim significa palabras. La palabra Deuteronomio significa el doble de la ley, nomos. El deutero, que es doble, el doble o la ley dada otra vez, en palabras más sencillas. Dice la escritura, dice, mira, yo presento delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem su Dios, que yo les ordeno a ustedes hoy, y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para seguir a dioses ajenos, que no han conocido. Y será que cuando te traiga a Hashem tu Dios a la tierra, a la que tú vas a ir para poseerla, entonces entregarás la bendición en el monte Gerizim, y la maldición en el monte Ebal. ¿Acaso no están ellos al otro lado del Jordán, lejos, en dirección a donde se pone el sol en la tierra del cananeo, que habita en la llanura lejos de Gilgal, cerca de las llanuras de Moré? Quiero leer el 31 y ahí quedamos. Porque ustedes cruzan el Jordán para entrar y poseer la tierra que Hashem su Dios da a ustedes. La poseerán y se asentarán en ella y se cuidarán de realizar todos los decretos y las leyes que yo presento hoy delante de ustedes. Aquí encontramos la porción comienza con la palabra Re, que tiene el valor numérico de 206, que es el número de, ¿cómo se llama? Es el número de área, como comienzan los teléfonos en el área donde yo vivo, 206. Y es muy interesante que esta palabra comparte el mismo valor numérico de la palabra davar, que significa hablar o significa cosa en hebreo. Entonces, no tiene la misma escritura, tiene el mismo valor numérico, porque en hebreo las letras también son el sistema numérico. Pero qué interesante, ¿no? Que tenga el mismo valor numérico de otra función que el Eterno nos ha regalado a nosotros como seres humanos. Una es la vista y la otra es el habla, que nos hace muy diferente de los animales, aunque entre ellos también tienen su propia manera de comunicarse, su lenguaje. Ahora, en esta porción es muy interesante, solamente estoy compartiendo reflexiones de esto. Es muy interesante que no conocemos nosotros otro ser en la existencia que presente delante de un pueblo o de una comunidad tal cosa como la bendición y la maldición, tal cosa como la vida y la muerte. Porque ¿quién es aquel que se puede jactar de regalar vida y aquel que se puede jactar de la potencia de quitar la vida y desaparecer a una persona, e incluso desaparecer no solamente la persona física, sino la misma memoria colectiva? En el colectivo, pues, que el Eterno sea capaz de borrar la memoria de una persona y también borrarla en el colectivo de otras personas. O sea, aquellas personas que nos han hecho tanto daño al pueblo de Israel no tendrán memoria. Y nosotros tendremos que, esto es un poco debatible, pienso yo que hasta que se entre a la vida eterna, entonces se enjugará toda lágrima y no habrá memoria de las personas que hicieron maldad o de las personas que no gozarán del mundo venidero. Porque cuando leemos la historia que Yeshua habla acerca de el rico y Lázaro, que descienden ellos al Seol o descienden ellos a la sepultura, y dice la escritura que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba sufriendo en el Geinón, en lo que se conoce como el infierno.
Entonces, el rico le empieza a decir al padre Abraham: manda personas a que vayan con mis familiares para que les prediquen a ellos que no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le responde, dice: hijo, en tu vida tuviste bienes y esta persona tuvo males. Creo que estaba rogándole a Lázaro, si no me equivoco, o al padre Abraham. No estoy parafraseando la historia, no la recuerdo con exactitud, pero el rico quiere que personas resuciten y les vayan a hablar a sus familiares para que ellos se convenzan de regresar a la Torá, a los caminos de Dios, y no terminen en un lugar de tormento como él. Pero se le dice a él: en tu vida, recuerda que en tu vida tuviste bienes y esta persona tuvo males. Inclusive estuvo afuera de tu propiedad tratando de pedir algo de misericordia, algo de bondad. Entonces, la palabra clave ahí es recuerda. Porque él tenía memoria de qué familia venía, qué familiares quedaron atrás. También Lázaro tenía memoria de eso. Entonces, mientras está por así decirlo, en el reino de los cielos, mientras está ya esperando la vida eterna, la escritura dice que se va a enjugar toda lágrima de nosotros, porque todavía hasta ese punto tendremos memoria. Sabremos todas las dificultades que pasamos anteriormente, entonces todavía hay memoria, pero ¿hasta qué punto dura esa memoria? Entonces, no tenemos nosotros otro ofrecimiento de parte de otra llamada deidad que te pueda poner por enfrente la bendición y la maldición como el Eterno. Entonces, dice aquí más adelante, la bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy. Aquí hay que hacer algo, una aclaración, si alguien no ha pensado en estos, en la forma en cómo está esto escrito. Y es de que alguien podría tomar esta porción de la escritura y decir, la maldición, si no escuchan los mandamientos de Adonai. Y puedan entonces ellos generalizar en el mundo entero y tratar de hacer proselitismo, porque esta persona puede creer que todo aquel que no haya escuchado la ley del Eterno, entonces está bajo maldición. Pero no dice eso la escritura. Aquí dice, si no escuchan los mandamientos, su Elohim, y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy. Se tiene que tener una relación de pacto, se tiene que haber escuchado la ley. Por eso el rabino Shaul dice, aquellos que no han escuchado la ley no tienen pecado porque no tienen ley, no saben qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, no tienen el metro patrón para poder coordinar su vida de manera espiritual. Cuando nosotros entonces escuchamos, ahí está la diferencia. Cuando ya sabes, cuando alguien ya te advirtió, eres responsable entonces porque ¿qué hacemos con lo que escuchamos nosotros? Y esto es muy interesante, la escritura lo repite una y otra vez. El escuchar. Cuando meditamos entonces, ¿qué significa, qué conlleva escuchar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque uno de los más grandes mandamientos que nosotros declaramos, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego en forma más silenciosa decimos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, Yeshua Hu Mashiach o Adonai Kol. Y volvemos a subir el volumen y decimos, Beahavta et Adonai Elohecha, Bechol Leavcha, Bechol Neshecha, Bechol Miodea, Beuja de Rabin, Asher Anohim Besavcha, Hayom Alevaneja. Continúa diciendo, escucha hoy Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Esa declaración nosotros la tomamos como un mandamiento.
Pero esa declaración sola, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no es un mandamiento. Eso solamente es información. ¿En dónde dice que es un mandamiento? El único mandamiento en esa frase que acabo de decir está en la palabra escucha, porque está en forma imperativa. Te está ordenando que escuches. Está en forma imperativa. Pero de ahí en más, Adonai Eloheinu, Adonai Echad no es mandamiento. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros ponemos el oído? ¿Qué hacemos cuando escuchamos algo? Si me está ordenando escuchar lo que me va a decir a continuación, entonces le pongo atención, pongo el corazón a lo que me están diciendo y le pongo atención, quiere decir que me está ordenando que absorba la información y la procese en mi interior de manera que sea algo inherente en nuestra vida y que nos ayude a guiar nuestra vida. Pero no es un mandamiento, es información. Cuando los salmos están llenos de la palabra Adonai me escuchó y él me oyó. Yo clamé a Adonai y Adonai me oyó. Pero, ¿qué quiere decir con que Adonai me escuchó? ¿O que aunque Adonai me oyó? Quiere decir que no se quedó con los brazos cruzados, que tú dijiste algo, declaraste algo y Adonai te respondió. No le ordenaste hacer algo para tu vida. Solamente clamaste y dijiste. Y cuando tú miras que las cosas empiezan a solucionar a tu alrededor, que las circunstancias comienzan a mejorar, ahí tú le atribuyes ese mejoramiento de tu vida espiritual y de tu vida material a que Adonai fue el que te escuchó. Entonces, miramos la respuesta aterrizada en nuestra vida y entonces decimos, Adonai, por todo lo que veo a mi alrededor, por la mejora que veo en todos los ámbitos, entonces Adonai fue el que me escuchó. No decimos, Dios hizo cosas. Y de eso están llenos todos los salmos. Entonces, cuando dice aquí, la bendición, ¿cuál es la condición para la bendición? Que escuchemos. Esa es la primera, que nosotros escuchemos. Es muy interesante porque la escritura dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, si no me equivoco, la fe viene por el oír. Y esta declaración que hace el apóstol Shaul, el rabino Shaul de Tarso, es muy famosa, es muy popular, pero tenemos que desmenuzarla para entender bien qué significa. Dice que la fe viene por el oír. Quiere decir que la causa de que nosotros tengamos fe es por el oír. Y después dice, y el oír, por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche bien. No dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Aunque indirectamente lo está diciendo, pero en ese verso no lo dice así. Ok, la fe viene por el oír. Sí. Hasta ahí, hasta esas dos palabras, cuando dice la fe viene por el oír, vamos a responder, ¿oír qué? Vamos a dividir el verso en dos. Permítanme, déjalo, abro en el libro de Romanos, capítulo 10. Si no me equivoco, es verso 17. Vamos a desmenuzar este verso porque
Es muy interesante. Ya estamos en el capítulo. Ay, caramba, ¿era 27? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero vamos a analizar primero la primera frase. Así que la fe es por el oír. Hasta ahí. Oír, ¿qué hay que preguntarnos? Si tenemos fe, estamos creyendo que algo viene, algo que no podemos ver. Estamos completamente certeros, confiados de que algo viene porque escuchamos. Y nosotros decimos que si tenemos fe, lo tenemos por la promesa que hay en la palabra, la promesa que todavía no ha llegado, porque las cosas que ya están resueltas, las cosas que ya llegaron, ya no tenemos que poner fe en ellas porque ya las estamos viendo. La fe entonces es la certeza de lo que se espera y es la convicción firme de aquello que no podemos ver. Entonces, ahí resolvemos eso. La fe viene por el oír y nosotros como humanos respondemos oír ¿qué? Oír la palabra del Eterno. Listo. Dice, y el oír, ¿por dónde viene el oír? ¿O por qué viene el oír? Dice, por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de oír porque Dios mandó que escuchásemos. No dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice que y el oír viene por el mandato, por la orden de Dios. Así es como Dios nos hizo a nosotros y por eso escuchamos. Entonces, en el mundo no podemos, para terminar esta parte que comencé al principio, no podemos generalizar que a todo mundo se le dijo todo o que todo mundo está ordenado a escuchar la palabra de Dios para entonces no estar bajo maldición, porque el apóstol mismo dice que estas personas serán juzgadas por la ley de su conciencia. Entonces el asunto aquí es cuando entras a hacer pacto con el Eterno, entonces ahora eres responsable de aquello que acabas de escuchar. Y luego dice, más adelante dice el verso 29, ¿y será que cuando te traiga a Hashem tu Dios a la tierra a la cual, permítame un segundo, a la que tú vas allí para poseerla, entonces entregarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal? Esto es muy interesante porque el monte Gerizim, tú tienes en línea, tú tienes a Jerusalén, tienes el monte Gerizim y tienes después el monte Ebal. Cuando estás escuchando la bendición en el monte Gerizim, estás mirando hacia Jerusalén. Cuando te volteas para escuchar la maldición, estás dándole la espalda a Jerusalén. Entonces, aquí adelante dice, más atrás, dice el verso 28, la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para seguir dioses ajenos que no han conocido. Alguien más te va a hablar de otros dioses ajenos que tú no has conocido. Son nuevas ideas, otros conceptos que son nuevos para ti. Si nosotros pensamos ahora, el Eterno a nosotros nos dio el oír por su palabra, nos regaló los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por ahí les compartí un poquito acerca de un podcast que tengo en Spotify y hablando de los 5 sentidos. Estos regalos que nos dio el Eterno, nos envió esto para poder sensoriar lo que está todo en nuestro alrededor, inclusive lo espiritual. Cuando una persona se aparta del Eterno para formar un Dios que no ha conocido,
o para hacerse una imagen, ¿qué es lo que lo lleva a él a ser una representación de algo supuestamente divino? Y todavía tiene que preguntarse si este Dios, y aquí está algo muy interesante, que una persona que va a caer en idolatría y se hace de otros dioses, solamente espera lo bueno de ese Dios. Somos súper, mega, hiper convenencieros como seres humanos. Si queremos tener un Dios a gusto, solo esperamos el bien de Él. No esperamos nada de retórica, no esperamos nada de discusión. Cada vez que le pones una velita al santo de tu devoción, estás esperando algo bueno de Él. No estás esperando una reprensión, no estás esperando una amonestación. Todo lo bueno esperas de Él. No esperas que salga nada malo, nada negativo. Ahí te das cuenta que ese Dios está fabricado en tu conciencia. Salió esa idea de tu deseo interno de querer que alguien te complazca y te diga siempre sí. Ahí va, te regalo esto. Te mereces esto. Es que has sufrido tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no es así. Yo pongo delante de ustedes, yo tengo la potestad de poner delante de ustedes la vida y la muerte. Yo pongo la vida, pongo todo lo bueno y también pongo la muerte. Si me escuchan, pongo vida. Si no me escuchan, yo mismo pongo la muerte. Ese Dios nos reta. Ese Dios nos reprende. Ese Dios nos amonesta. Ese Dios nos castiga. Ese Dios nos da de palos. Porque nos ama, porque nos considera que somos sus hijos. No es un Dios, en realidad le voy a decir, Dios no es un Dios conveniente para todos. Para nuestra naturaleza humana, Él no es un Dios conveniente. No es como el Dios de no es como San Judas Tadeo, la imagen que se hacen al apóstol San Judas. Para conseguir pareja, lo pones de cabeza, o sea, tú manipulas a ese Dios, a ese ídolo, para que te complazca de acuerdo a lo que está en tu corazón. Mira a tu alrededor y no hay un Dios que el hombre haya inventado que le profiera cosas malas. No hay, porque son a gusto del hombre. Entonces, es muy interesante que la porción de la escritura se llame re, que se llama mira. Mira, yo presento delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La palabra re tiene el valor numérico de la palabra davar. Cuando una persona entonces toma un madero y se hace un dios y ya lo pone ahí, lo erige, lo tiene listo, ¿qué es lo primero que hace? Recuerde, en el libro de Romanos dice que el oír lo tenemos por la palabra de Dios. Dios mandó que tuviésemos oído. ¿Para qué? Porque Dios se va a comunicar conmigo y yo necesito escucharle. Y también necesito ver algo. Una vez que lo escucho y lo veo, después pregunto, ¿quién eres tú? Uso mi boca para comunicarme y para regresar, hacer esa comunicación recíproca. Cuando nosotros, como seres humanos, se nos ocurre construir un ídolo de madera, de oro, de plata, etcétera, etcétera, ¿qué es lo primero que se hace enfrente de ese ídolo? Usted dígame, usted respóndame. Si yo lo hago a ese ídolo, lo primero que hago, no le escucho, porque él no se va a comunicar conmigo, él no sabe ni quién es. Dios me hizo a mí y a usted, porque él se quiere comunicar con nosotros. Entonces, lo primero que se hace con el ídolo, que se ve, es que la persona le habla.
Y una vez que tú le hablas al ídolo, ¿qué estás esperando que el ídolo haga? Que te responda, que te resuelva, que él te escuche a ti. Porque tú le vas a hablar de tu deseo, de las cosas internas que deseas que pasen en tu vida. Así lo dice el libro de Isaías. Aquí escribí una pequeña nota, Isaías 40, nomás escribí la pura cita. En el libro de Isaías, capítulo 44, verso 16. Creo que leo ese verso y terminamos con esta pequeña reflexión. Solamente quería resaltar lo que la Escritura habla acerca del escuchar y de cómo nos hizo el Eterno a nosotros y por qué, y esta interacción de la comunicación que tenemos con Hashem. Se me pierden las hojas, están muy delgaditas esto. Isaías capítulo 44, verso 16 dice: parte del leño quema en el fuego, porque ¿de qué se hacen las estatuas más comúnmente? De madera. Parte de ese leño queman en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Es interesante que cuando el Eterno le habla, permítame un segundo, la interrupción, al pueblo de Israel, le dice que si deseas comer carne y deseas incluso ofrendar delante del Eterno, lo puedes hacer, solamente que te cuides de dónde vas a ofrecer un holocausto. Lo tienes que poner en donde el Eterno ordene sacrificar el holocausto, y ahí dice la Escritura: lo asarás y lo comerás en el lugar que te eligiera Hashem tu Dios, y podrás volverte en la mañana a irte a tu tienda. Por un periodo de 6 días comerás matzot. Bueno, me pasé a la celebración de Pesach. Pero más antes sí dice: si tienes ganas de comer carne, dice en la porción. Acá ya no lo encuentro, pero se lo aseguro que aquí lo dice, porque lo leí. Entonces, lo debí de haber anotado. Ay, me perdonan esa parte, pero habla de el deseo de comer carne y del cuidado que tienes que tener una vez que deseas comer carne, deseas tomar la vida de un animal para comer carne. Continúa lo que dice lo que dice Isaías: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta, o sea, deja que la llama siga, una chimenea, se calienta. Y dice: oh, me he calentado, qué rico calorcito. He visto el fuego, reé. Y hace de sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega. Dabar 206. Reé 206. Y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Ve, solamente lo hizo para recibir cosa positiva de él, no negativa. Son dioses convenientes. Verso 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, o sea, no discierne, no se pregunta: ¿qué estoy haciendo? No tiene sentido ni entendimiento para decir: a ver, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí el pan, horneó el pan, asé la carne, la que huele tan rico, y la comí. Pregunta: ¿haré del resto de él una abominación? Alguien que tiene entendimiento está escribiendo esto, pero está hablando de otra persona que no se hace ese tipo de cuestionamiento en su mente. Para decir: ¿cómo que un pedazo de madera
va a ser Dios. ¿Cómo que un pedazo de madera me va a responder a mí? ¿Cómo que un pedazo de madera me va a escuchar a mí? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Porque es la materia. Yo en muchas ocasiones he dicho sin temor a equivocarme que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios no conocido como lo dice el libro de Hechos, ahí ya no estoy seguro si está en Hechos capítulo, no estoy seguro si es Hechos capítulo 10 que habla con, en ¿dónde quedó el Dios no conocido? Creo que está en el capítulo 16. Le encargo que lea el libro de los Hechos creo que está en el capítulo 17, en el verso 22. Aquí lo encontré. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Nosotros somos los adoradores del Dios no conocido. Y les iba a decir, sin temor a equivocarme, yo he dicho que Dios está hecho de nada, porque una vez que Dios está hecho de algo, es limitado. Tiene que ponerlo en algún lugar y tiene que tener un origen. Esa es parte de la discusión que una vez, casi no hago esto, pero me involucré en una de esas discusiones que procuro no hacer, acerca de que si Yeshua es Dios o no es Dios, si Jesús es Dios o no es Dios. Y siempre digo lo mismo: Dios es infinito, Dios es invisible y Dios es incorpóreo. Cualquier cosa que sea visible, cualquier cosa que sea finita, cualquier cosa que tenga cuerpo no puede ser Dios. Y Yeshua es visible, es finito, o sea, es limitado, y es corpóreo, tiene un cuerpo. Entonces, él no puede ser Dios. La Escritura dice que Dios habita en luz inaccesible, y nosotros tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Yeshua. Tenemos acceso a Dios, ¿por qué? Por medio de Yeshua. Porque Dios es espíritu. Entonces, pero Dios está hecho de nada. Hablando de la materia, Dios está hecho de nada. ¿Quién lo hizo a él? Entonces, una persona decía, es que la Escritura dice que Yeshua, hablando de Yeshua, él es el Aleph y la Tav. Él es el alfa y la omega. El Aleph y la Tav. Alfa y la omega. Dice, el principio y el fin. Ya con esto los dejo. El principio y el fin. Y yo le decía a la persona, sí, eso dice la Escritura del Mesías. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el fin. O sea, la Torá, el fin de la Torá es el Mesías, es Yeshua. Entonces, no entienden que Dios es antes de todo principio. Yeshua tiene principio, pero Dios es antes de todo principio. Incluso nosotros como seres humanos no podemos imaginarlos la nada. La persona piensa que si está ciega, hablando de la porción de la Torá llamada Re, mira, piensa que va a ver negro. No, el mismo negro es un color, es observable. Cuando hablas de nada, hablas de nada. Si conoce una persona que no tiene ojo, porque la mayoría de las personas pueden ver un cierto grado de luz, un porcentaje de luz, aunque sea bien mínimo, pero puede ver algo. Una persona que no tiene ojo en la cuenca, esa persona no registra nada. Le preguntas, ¿qué ves? Nada, es que no te puedes imaginar qué es nada. La mayoría de personas se puede imaginar todo blanco en blanco. No, el blanco es algo, la luz es algo.
Es difícil imaginarse la nada. Y Dios es antes de algo. Dios es antes de todo principio. Lo primero que yo creo, yo les pido inclusive que pongan esto a prueba, me pongan a prueba a mí. Lo primero que Dios creó, si el Mesías es antes de, ¿en dónde estaba? Si era visible o no era visible, si fueron tronos visibles o invisibles. Porque yo creo que lo primero que Adonai hizo fue la oscuridad, las tinieblas. Porque dice la escritura en los Salmos que él puso una cortina alrededor de sí. Y todo lo que es observable no se puede llamar Dios. Él está fuera de lo observable. Porque él puso una cortina alrededor de sí. Y eso mismo es una metafórica, es una metáfora. Eso mismo es algo que nos ilustra a nosotros seres humanos que tenemos cuerpo para poder entenderlo, porque se dice que el universo es infinito. Entonces, imagínate eso, el universo es infinito y Dios puso una cortina de tinieblas alrededor de sí. Y lo que vemos afuera nosotros, en el espacio exterior, en la noche, son puras tinieblas. Y el Eterno puso las luminarias en este espacio. Y vemos el cielo, segundo cielo, tercer cielo y los cielos de los cielos. Y la escritura dice que no le pueden contener. ¿Dónde ponemos a Dios? Si Él puso cortinas, si Él dijo sea la luz, ya había tinieblas ahí. Eso fue el escondite que el Eterno hizo. Inclusive, aunque se ha quitado, ya no lo vamos a poder ver. Podremos ver el trono donde el mismo Mesías está sentado. Podemos ver lo magnífico que esto será cuando todos los ojos se nos sean abiertos. Pero eso mismo que se puede ver no es Dios. Si no pensamos un poco sobre esto que el libro de Isaías nos está explicando acerca del madero, no vamos a poder comenzar a entender un poquito la naturaleza de Dios. Que tengan una bonita semana. Shalom.